y fue dado, ¿cierto?, donado, y Dios abrió puertas, porque viene del corazón de Dios. Yo quiero que incline su rostro, porque para poder recibir una palabra primero tenemos que estar conscientes de lo que vamos a ser ministrados. Que venga la reflexión a su espíritu. Si yo apelo a su conciencia y a su mente, probablemente usted lo va a olvidar, porque nuestra memoria tiene dos aspectos, memoria corta y la memoria de largo plazo. Pero yo quiero que quede grabado en su espíritu, porque yo quiero que usted sea parte de lo que Dios va a hacer en nuestro país. Estamos hablando de unidad y necesitamos entender cosas que a veces no las podemos entender porque fuimos formados de una manera y Satanás se ha encargado de distorsionar la verdad de Dios. Y vamos a levantarnos como grandes hombres de Dios, como grandes mujeres de Dios, para establecer el reino. Yo siempre hablo del reino. El reino provoca cambios. Padre, gracias te damos en este día, por este momento, por esta ocasión. Y yo te pido que tu presencia maravillosa pueda hablar a través de mi boca y de mis pensamientos, y que tu presencia invada cada corazón, cada vida. Yo quiero ver, Señor, a gente movida bajo el poder de la gloria de tu nombre. No bajo un lema personal, sino como un lema, como uno solo. Como esa iglesia, de hecho, los apóstoles que tenían todas las cosas en común, donde no había necesidad en medio de ellos, Señor. Yo te pido que te glorifiques de tal manera que eso pueda ser una realidad en medio de este grupo pastoral. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres. Tú eres el que tiene el control. Solamente tú utilizas, Señor, todos los elementos naturales y espirituales para provocar, promover y transformar cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A veces es difícil poder establecer verdades porque nuestras verdades son construidas de diferentes métodos. O sea, cuando yo veo sus vidas, cada uno tuvo su infancia. Y en esa infancia usted es construido con muchas situaciones que usted no decidió tener. No sé si usted está de acuerdo. Algunos vivieron maltrato, algunos, cierto, fueron abandonados, algunos fueron golpeados. Satanás siempre usó una estrategia y la empezó a obtener en el huerto del Edén, cuando de alguna manera persuade a Adán y a Eva con un cambio de mentalidad. Porque lo primero que hace, yo quiero que vayan un poco más profundo de lo que la teología a usted le enseña. El huerto del Edén, Dios construye esta imagen y semejanza en cada uno de nosotros. O sea, Adán era perfecto, sí lo era en Dios, porque fue creado por Dios. Sopló aliento de vida, lo sopló sobre él. Pero viene Satanás a distraer a este hombre y a esta creación de Dios y sacarlo del concepto por qué fue creado. Sembró la duda y distorsiona nuestra mente. Obviamente el hombre y la mujer sufrió un efecto, que fue nuestra caída. Y por eso que tenemos que enfermar, morir y establecer un nexo. Pero Jesús viene como el nuevo Adán. Y aquí donde yo quiero centrarme, ese nuevo Adán contiene todos los elementos de lo por lo cual tú fuiste creado. Yo quiero que te concentres en esto porque esto va a ser vital para que tú cambies la forma de pensamiento que tú tienes. Porque una es lo que has vivido y una lo que vas a poder vivir. Yo conversaba con Ramón. Ramón tiene una historia que si algún día la cuenta, ustedes se van a dar cuenta desde dónde Dios lo empezó a utilizar. Es un hombre que Dios lo ha llevado a otros países. Es chef. Bueno, él le contará algún día. Pero él tiene también algo que le sucedió desde su infancia. Y no sé si lo puedo contar, Ramón, ¿tú me lo permites? Unos hermanos que lo conozco desde yo cuando era niño, el hermano Astete y la hermana Nora, a él lo acogieron, lo adoptaron como hijo. Y no es coincidencia lo que vamos a hablar hoy día, porque
creo que la palabra contiene todos los elementos para restaurar, reformar nuestra vida en el diseño original de Dios. Yo creo que estén atentos no a mi palabra, sino a las palabras que el Señor quiere emplear para cambiar nuestra forma de vivir. Y vamos a ir a lo que dice la palabra, y es un pasaje que puede de alguna manera molestarte, de alguna manera cuestionar incluso tus propias creencias. Proverbios 23:7. ¿Lo encontraron? Bueno, aunque la hermana ya lo publicitó. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En la traducción que yo tengo, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. No sé si usted está de acuerdo con ese pasaje. O sea que yo cada vez que veo una persona, veo un pensamiento y la relación de ese pensamiento con una acción. ¿Le da sentido esa palabra o no? Ahora, ¿por qué yo hablaba del huerto? Porque Satanás usó una estrategia que era eliminar a todos los primogénitos. ¿Sí o no? O sea, usted ve a los faraones, intentó siempre hacer, cuando vio que Israel estaba creciendo con un gran número, ¿qué intentó hacer? Matar a los primogénitos. Porque sabía que con eso abortaba el plan de Dios. Y aún lo intentó hacer con Jesús. Entonces, como ahora, en nuestras nuevas generaciones, no lo puede hacer de la misma manera, empieza a crear en la mente de las personas leyes que intentan hacer exactamente lo mismo. Abortar, matar. Pero cuando no te ha podido matar, lo que hace es trabajar en tu primera infancia. Y una de las cosas que empieza a trabajar Satanás es en la mente de los niños a través de la violencia, el maltrato, vulneración de derechos y muchas cosas. Pero cada vez que yo te veo a ti, detrás de ti hay un niño que fue afectado por Satanás. Y la historia de tu vida está envuelta en esas situaciones. Cuando yo veo a alguien de cómo responde frente a ciertos estímulos, a ciertas percepciones de la vida, yo estoy viendo un niño que fue herido, que fue maltratado, que fue golpeado. Muchas veces algunos responden de una manera que no es la esperada. Alguien que se siente no identificado en los grupos dice, es que nadie cree en mí. ¿Cuánto su autoestima está baja? ¿Cuántos andan en busca de un reconocimiento? Porque Satanás violentó tu naturaleza, tu imagen, la creación perfecta de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir por la palabra de Dios que nuestra mente es afectada, lo que más vas a tener en tu vida, acciones de pensamientos negativos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no puedo? Te pasan un equipo nuevo y algunos dicen, no es que yo no aprendí, ¿me puede colocar su nombre? Porque en su mente está limitado. Esto lo voy a graficar de otra manera. Para domar a un elefante en los circos, le colocaban una cadena a un elefante y lo colocaban en medio con una estaca
desde pequeñito. Pero transcurriendo el tiempo, el animal se condicionaba a que estaba atado. Pero cuando le sacaban la cadena, el elefante siempre se movía en el mismo círculo porque se condicionó a que él siempre estuvo encadenado. Esa misma figura a veces está en ti. No puedo, porque Dios a algunos los bendice más y a otros los bendice menos. Y empiezas a creer que otros tienen mejores oportunidades que tú, cuando Dios te dio exactamente las mismas oportunidades. El problema es que tú no las puedes ver, no las puedes escuchar de parte de Dios, porque te acostumbraste a no darle sentido al poder de las palabras que están escritas en su palabra. No sé si alguien tiene una relación de cuántas promesas hay en la Escritura. Bueno, algunos hablan que son 3.573 palabras, promesas, y cuando uno las ve entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son alrededor de los 7.000, porque algunas se repiten, entonces habría que ver cuáles se repiten para poder saber. Pero cuando tú tienes tantas promesas, la pregunta sería, ¿por qué tú no la haces válida? ¿Quién me puede decir algo? Atrévase. No hay respuestas malas ni buenas. Atrévase. Dígame. Miedo al fracaso. ¿Qué más podría ser? Falta de fe. Ya hay promesas que son condicionales. Sí, tiene mucha razón, porque hay principios que te llevan a recibir las promesas de Dios. ¿Qué más puede darle? Atrévanse, no tengan miedo. Estamos en un círculo seguro. ¿Qué más? Miedo había, ¿cierto? Falta de fe. Y aunque usted no crea, eso está ligado. Porque cuando Dios ve que el hombre pierde la imagen y semejanza completa de lo que él era, en toda la esencia que lo que es él, es afectada esta relación. Y hace que esta relación entre el pensamiento y la realidad que yo vivo se distorsione. Porque el pensamiento primero va a ser la fuente de nuestras acciones. O sea, cuando yo escucho a alguien, puedo saber en qué nivel de pensamiento tiene por lo que realiza. Usted sabe que cuando hablamos, el 7% de lo que yo estoy hablando le está dando un sentido, pero lo que más le va a dar un sentido es la parte parafrase o lo que es la entonación de la voz, la forma de expresión, el sonido que se emite, y es lo que usted más va a atender en su cerebro. Y un 38% la parte física, o sea, su comportamiento. Porque si alguien, por ejemplo, resiste a la palabra, lo que va a hacer es probablemente, a lo mejor si no le gusta, va a tomar sus cosas y se va a ir. Es una forma de responder a un mensaje. No quiero escuchar, no quiero atender. Y en la forma como usted esté sentado, me va a decir si usted está bajo resistencia. Mecanismo, me siento amenazado, me siento violentado. Respuestas humanas, porque nuestro cerebro fue distorsionado, nuestros pensamientos. Y usted a veces no se da cuenta porque es inconsciente del daño que Satanás provocó. Por eso que nosotros debemos ser recreados por Dios. La recreación dice que tú tienes que empezar a tener, ¿qué cosa? El pensamiento de Dios.
Y eso cuesta. Porque para poder tener el pensamiento de Dios, primero tienes que vaciarte de todo lo que tú crees que son realidades verdaderas. Cada uno tiene creencias limitantes. Y si no, veamos por qué tenemos tantas estructuras pastorales diferentes, episcopales, reverenciales, ¿cierto? Algunos son reverendos. A mí no me gusta mucho la palabra reverendo, porque el significado dice el que es digno de ser reverenciado. Y ahí yo tengo un problema porque hay uno solo que debe ser reverenciado: el Señor. Entonces yo no puedo quitarle el lugar que siempre es de Él, y todos los logros que yo tengo es porque Él lo ha provocado para mí. Entonces, cuando empezamos a entender la palabra del Señor, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es Él, voy a ver conductas. O sea, yo cuando te observo a ti, desde el saludo que tú me brindas, yo estoy sabiendo quién eres tú. Algunos son más cercanos, otros más lejanos. Pastor, venga para acá. ¿Qué pasaría si... Salúdeme usted. Mire, ¿vio la postura que tiene el pastor? ¿Cuál fue? Distante. Pero por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla. Algo sucedió en su infancia donde fue afectado. Mantengo posturas distantes porque no sé qué me va a suceder. Un mecanismo de defensa porque pienso que me pueden violentar. A lo mejor él no está consciente, pero su parte no verbal, o sea, la parte no hablada, gracias pastor, muestra lo que él inconscientemente ha vivido. Yo sé que algunos tienen opiniones de la salvación y a veces hay disputas teológicas sobre esto. Y yo quiero confrontarlo con una sola palabra. Quiero que me levante la mano. ¿Cuántas veces usted ha tenido a lo menos un pensamiento malo? Levante la mano. Daniel, ¿tú no? Tú eres un santo. Si Dios fuera tan severo en la salvación, todos nosotros no tendríamos salvación. Así de sencillo, radical. Pero el Señor conoce lo que fue afectado. Sentido común. Porque papá es bueno. Papá me ama. Papá me protege. Pero hay alguien que me robó identidad. Hay alguien que no me deja ver el diseño de mi padre. Y me ha robado el estatus que yo tengo como hijo de Dios. La herencia de mi Dios y mi Señor. Hay algo que sucedió. ¿Cuántos quieren que su vida cambie? Hay personas que viven pensando en un gobierno, en que si yo me sacara el loto, el quino, si usted fuera millonario, con la mentalidad que tiene, probablemente siga de la misma manera que tenía antes. Porque para eso hay que tener una mente que esté cambiada y transformada. Renovada. A veces cuesta esto porque tú no decidiste vivir o decidir en qué familias ibas a vivir. ¿Quiénes iban a ser tus padres?
¿Alguno fue maltratado cuando niño? Hay maltratos físicos y también psicológicos. Tú no sirves para nada. ¿Le suena común esa palabra, no? Entonces usted está igual que el elefante. Porque en un momento usted dice, es que yo no sirvo para nada. Aunque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando cambia de esa sintonía con Dios, usted piensa, yo no sirvo para nada. Yo no soy un buen pastor. Yo no soy un buen hijo de Dios. Y empieza a ser distorsionado. Daniel, dime. Por ejemplo, ¿alguna vez has emitido un juicio valórico sobre alguien? ¿O has hablado algo en forma incorrecta sin que él lo supiera? Eso es un pensamiento malo. Cuando alguien te dice, mire, el apóstol Harold hizo esto, y tú dices, ah, sí, yo a veces pensé que podía ser así. Y tú estás dando el sentido de algo que no es ni siquiera así. Yo una vez me topé con alguien que criticó a un pastor que lo amo mucho y penosamente para él se topó que yo estaba a su lado. Y empieza a hablar muy mal de este pastor que yo lo conozco por años. Entonces yo lo quedo mirando y le digo, ¿sabes qué? Tú lo que estás hablando no es verdad. Porque yo sé de quién tú estás hablando. ¿Qué hice yo? Corté de inmediato porque no era verdad. No acepté que Satanás usara un elemento que nos pasa en la naturaleza. Tuve que cortarlo inmediatamente, radicalmente. Bueno, el pastor se colocó un poco avergonzado, pero no lo permití. Porque si yo le hubiera prestado oído, hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo quien habló mal. Y eso no suele suceder. Porque nuestra naturaleza caída fue distorsionada. Y cuando nosotros empezamos a entender el reino de los cielos no es solamente un tema espiritual, sino también natural. Por eso que Jesús dijo, venga a tu reino. Cuando Jesús fue llevado al desierto, fue humanamente y no usó la divinidad, pero usó un elemento radical para no ser persuadido por Satanás en el engaño. ¿Cuál fue? La palabra, porque escrito está. O sea, Dios te da el elemento radical para poder combatir todas las amenazas que van a ser violentadas sobre tu vida. Pero para eso tú tienes que saberlas. Para eso tienes que contenerlas. Y el contener no es aprenderse de memoria algo, sino que darle validez que eso es tuyo y que nadie puede tomar lo que te pertenece a ti. Identidad. Identidad. Y aquí a veces fallamos, porque como no hay una identidad clara, y si tenemos una identidad clara, lo primero que va a cambiar, la forma de cómo piensas, la forma de cómo ves la vida. Tu vida va a ser más optimista, porque las promesas tienen que venir sobre ti. Una vez alguien me dice, parece Samuel que tú no tienes días malos. Digo, no, porque todos los días cuando me levanto le digo, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque tú eres fiel.
Creo que vamos a Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, por lo cual, ¿qué dice? ¡Wow! Porque cuando tienes malicia, también hay maldad, está corrompido. Y recibir con mansedumbre, aquí es donde nos cuesta mucho a nosotros. Una vez alguien me dice, Samuel, cuando no te pidan un consejo, no lo des. A veces, ¿verdad? Alguien resiste una verdad que alguien te puede ayudar a salir de lo de bar, del hoyo de la desesperación. Porque David cuando se acordó de que había alguien que tenía que él hacer memoria de lo que él honró como palabra, se acordó de Mesiboseth, un niño que fue lisiado. ¿Y qué es lo que hizo David? Lo trajo al palacio, lo sentó a la mesa, le dio la dignidad de ser también un hijo del rey. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque ya en la mesa no ven tu discapacidad, sino que ven tus capacidades. Pero si Mesiboseth sigue viendo su discapacidad, no va a poder ver que está sentado en la mesa del rey. No sé si estás de acuerdo. Porque si tú estás con la discapacidad, pero tú estás sentado en la mesa del rey, tú vas a ver que estás dignificado por Dios. Y vas a comer como rey, vas a hablar como rey, vas a soñar como rey, vas a tener sueños de grandeza, porque es dignidad. A veces nos cuesta entender eso porque nuestro entorno sociocultural, económico, no nos deja ver eso. Entonces Satanás te dice, tú naciste para ser pobre, tú naciste para pedir ayudas al gobierno. Una vez alguien me sugirió, cuando partí en el ministerio, me decía, pastor, ¿podemos ir a pedir sillas al municipio? Digo, yo no voy a permitir que Satanás nos robe la bendición de sembrar. Y yo no le voy a deber a un político algo que él me lo va a cobrar, porque siempre me va a decir, pastor, acuérdese que las sillas se las dio el municipio, te la va a cobrar. Y algunos pueden decir que es una bendición, puede ser, podría ser, está dentro de las posibilidades, pero no de una verdad. Vamos a ir a Proverbios 18:21. El poder de la mente para crear o destruir. Esto yo creo que muchos lo han predicado. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué dice? Y el que la ama comerá de su fruto. Vamos a parafrasearlo de otra manera. Lo que yo pienso, lo hablo, y de acuerdo a lo que hable, voy a disfrutar para bien
o para mal. ¿Le parece esa parafrase? Porque la muerte y la vida te está haciendo bien o mal. Yo estoy tratando, una vez un hombre experimentado en teología me dijo: Samuel, pero la Biblia no dice eso. Y digo: pero si te la estoy parafraseando. Nunca te dije que es textual. Porque si fuera textual y te la digo de una traducción, va a diferir de tu traducción Reina Valera 60 o otras traducciones. Pero estoy parafraseando algo para darle un sentido a una verdad que está escondida en palabras cuando Dios te quiere dar esta revelación, esta iluminación, porque dependiendo del concepto teológico tú vas a decir: no, eso no es revelación, eso es iluminación. Y probablemente, si yo lo veo en forma efectiva, son símil, porque la iluminación te hace caminar bajo algo que te alumbra. Y la revelación te trae claridad para un cambio de conducta. Por tanto, es lo mismo. Con diferentes miradas, diferentes tópicos, pero en realidad es lo mismo. Pero algunos, como son muy cabezones, algunos son muy cabezones, dicen: no, que la palabra del Señor dice de esta manera. Y eso no lo dice la Escritura. Sí lo dice, pero en el entendimiento de esa palabra me da claridad para un cambio de comportamiento, de conducta que me va a bendecir mi vida. A veces cuesta entender esto porque a veces nos acostumbramos a prototipos. Y aquí vamos a ir a otra palabra que está en Efesios 6:12. Yo les quiero dar harto contenido y si alguien después lo quiere replicar, encantado se lo mando a su correo electrónico, porque les va a bendecir a usted o a alguien más. Si alguien quiere corregirme, yo un maestral, bueno, me ayuda. Aquí tenemos la batalla de la mente. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo voy a contar algo que a veces para muchos no tiene tanta significancia, pero para mí sí, porque cuando niño yo tenía la ventaja y desventaja de ver el mundo espiritual paralelo, lo que nosotros llamamos vista espiritual. Y como era muy niño, lo que me pasaba era que me atormentaba ver demonios y cómo operaban sobre la gente. Yo recuerdo claramente, con mucha nitidez, cuando un demonio estaba con uno que estaba armando una riña y otro estaba con el otro y le hablaba diciéndole: toma esto, golpéalo de esta manera para agredirlo. Y yo veía que las dos personas cada vez estaban más agresivos, empezaban a cambiar la conducta y yo no podía creer y ver como que una persona estaba al lado de otra persona. Es como decir cuando eran niños, no sé si usted se recuerda, en el colegio a uno le decían: ya pues tócale la oreja. ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Sí? Y tú ibas y le tocabas la oreja, y el otro veía y te tocaba la oreja, y después ya eran mangazos para arriba y para abajo. Y fuiste influenciado. Tú a lo mejor era tu amigo, tú nunca querías agredirlo, pero en un momento alguien te anima y tú terminas haciendo lo que te dijeron los que sean. Así opera el mundo espiritual. Y aquí yo quiero ser muy enfático. Hay gente que siempre cree que están endemoniados. Algunos a veces podría ser, tengo mis dudas. Pero lo que más vives tú es influencia espiritual.
Y ellos te van a desalentar porque ellos se alimentan de tus emociones negativas. Cuando estás en lo de bar, ahí no hay emociones positivas, ¿o no? O estás en la sombra o en el valle de sombra de muerte, ahí no hay emociones positivas. Porque tú estás clamando por la misericordia para que algo suceda, porque estás en un ambiente donde tú sientes que todo se termina ahí. Y el mundo espiritual se ríe de ti cuando tú estás en ese estado. Porque él se alimenta de tu dolor, de tu fracaso, de tu angustia, de tus temores. Por eso que la Escritura, yo decía que nos dio promesas. Y las promesas también tú vas a ver muchas palabras donde te alientan a salir de un estado emocional negativo a uno positivo. A mí me gusta mucho, dice, alma mía, no deliries. Tus emociones. Estás pasando en un momento donde no sabes si hoy día funciona. Y ahí nosotros tenemos que sintonizar con la mente de Dios, con los principios que Dios me dio para vivir bajo el reino. Yo no quiero que usted siga viviendo en un sistema del mundo. El sistema del mundo te dice que esto no lo vas a alcanzar, pero el sistema de Dios dice, compra sin dinero. Ramoncito compró sin dinero. Y este hombre de fe, calladito como usted lo ven, y él se atreve. Si Dios va a respaldar a alguien, es a alguien que da ese paso, como cuando Pedro se intentó bajar de la barca y más encima no sabéis nadar. Te tienes que enfrentar a algo diferente. Se tuvo que sujetar en la palabra de Jesús. Sujétate en la verdad de Dios. Sujétate no en tus creencias limitantes. Porque cuando estás sostenido en la palabra, esa palabra se va a convertir en una verdad. Y en la medida que tú vas haciendo el cambio de pensamiento, tu vida va a ser victoriosa. Tu vida va a ser donde tú hablas de manera correcta. Yo me acuerdo del apóstol Sánchez, ¿se acuerdan? A mí me encantaba cuando Pato decía, yo digo, Pato, ¿cómo estás? Bendecido hasta los huesos. Y si yo tengo que recordar algo de Patricio, es que era un tremendo hombre generoso y dador. Pero también así como Dios lo bendecía. Porque hay algunos que necesitan que se les dé, pero no están dispuestos a dar. Aquí el pastor Manuel salta al tiro, amén. Mira, él habla ahí la Biblia habla de dos principios. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dos niveles diferentes. Pero si tú te comes la semilla y el pan, y nosotros vamos a tener que, esto no tiene nada que ver con la predicación, pero es una repasadita cultural. Siempre tienes que apartar una semilla para dar en diferentes niveles. Yo siempre estoy atento a que el Espíritu Santo me hable, no porque sea más iluminado ni más espiritual. Soy un hombre común que siempre está intentando escuchar la voz de Dios. Entonces si el Señor me dice, dale a este, yo digo, Señor, no, pero mira, no lo veo que está ayunando mucho. No lo cuestiono a Dios. No le estoy preguntando por qué, sino que obedezco y acciono. Y después Dios retribuye. Ramón es testigo, lo colocó como testigo porque él sabe, me conoce desde niño.
Mis padres eran dadores desproporcionados. Se hacían las convenciones en las iglesias, convención de iglesias. Y mi casa daba desayuno, almuerzo y once. Mi casa, no la iglesia, no la corporación. Hoy día yo porto esa bendición de mis padres. Yo la recibí. Y sé que ese principio funciona. Algunos se ríen porque yo, fuera de trabajar en el área pastoral, también trabajo en el área psicológica clínica. Algunos me van a decir, este hijo del diablo. No, no, no. Una vez una pastora me dice, a ver, pastor, léame la mente. Y digo, bueno, yo no soy adivino, pero lo que podemos hacer es hablar y vamos a sacar algo de esa conversación. Porque algunos tienen conceptos errados. Cuando nosotros nos centramos en la verdad de Dios, podemos ver más allá de nuestras limitantes. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender. Su palabra dice que Él llama las cosas que no son. ¿Cómo dice? Lo da por hecho. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué tendría que hacer yo y tú? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Crearlas. ¿Dónde las vas a crear? En tu mente. Porque cuando tu mente la crea, tu palabra la habla y tu caminar se acciona, tu conducta. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y si no, conversa con papá. Y ora por mí. Algunos a lo mejor va a orar, Señor, vamos a orar por este apóstol para que se convierta y deje de ser psicólogo, pero no lo voy a hacer. Vamos a usar un elemento que la palabra de Dios la da. Efesios 6, del 11 al 18. Yo creo que usted la sabe. Y yo recuerdo que en muchas iglesias se usaba un mecanismo donde algunos se vestían literalmente. ¿Sí? Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué dice después? ¿Qué más? ¿Qué más? Y acá el apóstol, ¿qué es lo que usaba? Una analogía. Y yo vi a mucha gente vistiéndose como soldado. El casco, el cinturón, los zapatos. Se amarraban incluso a los romanos, el estilo romano. Tú estás revestido siempre. Yo pasé por el ejército y no porque me vestí de militar era militar, sino que después cuando aprobé de la revista Recluta y ahí me dieron el armamento y me dijeron, ahora usted es soldado. Y 24/7 yo era un soldado. Estuviera con ropa militar o sin ropa militar, era soldado, porque cumplía mi rol. Tú estás revestido de toda la armadura de Dios. El tema es que tú te tienes que ver como tal. Algunos han hecho sobreexposiciones y algunos se visten de general y predican como que está bien.
Si te gusta la ropa militar, pero una es con guitarra y otra sin guitarra. Algunos estudian en el ejército, pero en el ejército de salvación. No es lo mismo. No es lo mismo con guitarra. Pero está bien. Hay formas de expresar y cada uno tiene sus pensamientos, expresar lo que él desea de su pensamiento. Pero Dios nos está llevando a un nivel de cambio de mente. Y para eso la Biblia nos habla sobre eso, ¿no? El apóstol Pablo tiene una tremenda revelación frente a esto. Romanos 12:2. La renovación de nuestra mente. Ese es otro punto. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mente, pensamiento, para que comprobéis. La comprobación es porque hay una verdad detrás de eso. Tú no puedes comprobar una verdad si no tiene un fundamento. El apóstol Pablo te está llevando a la dimensión, decía, no os conforméis, no vean lo que sucede en el mundo, no vean lo que sucede en el sistema, sino que trata de transformar tu mente, tu entendimiento para entrar en el reino. El reino es el que desata lo que tú necesitas constantemente. Aún los deseos más profundos de tu corazón. Y a veces nos cuesta entender eso. Un día en la mañana, y esto es una cosa divertida con Dios, desperté con el deseo de comer salmón. Como esas cosas que te aparece, no, hoy día quiero comer pollo con papas fritas. Y me levanté con esa sensación. Y de repente, tipo 10 de la mañana, me llama. Me dice, Samuel, ¿cómo estás? Hoy necesito conversar contigo. ¿Qué posibilidad hay? Mira, yo dentro de tal horario podría. Me dice, ¿por qué no vienes a mi casa? Mira, déjame verlo, te devuelvo llamado en media hora y nos colocamos de acuerdo. Cuando llego a su casa, ¿qué creen que había? Y yo digo, papito, te pasaste. Te pasaste. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él suplirá el deseo de nuestro corazón. O sea, papá tenía una sintonía de darme algo que a mí me gusta. Pero esos deseos locos, si hubiera comido salmón o no hubiera comido, era lo de menos. Pero yo vi y dice, guau, papá, papito, te pasaste. Es como cuando niños te regalaron, no sé si alguno se acuerda, las zapatillas de tigre y tú jugabas béisbol. O sea, el baby fútbol. Y tú te sentí prácticamente el mejor deportista porque tenía mejor agarre y no quería que se te ensuciara. Y tú las cuidabas. Papá es bueno. Papá es formidable. Y yo todos los días, cuando tengo algún día donde puedo desanimarme, que es natural en mi humanidad, yo empiezo a recordar cosas maravillosas de Dios. Un día me gozaba, el apóstol Daniel me invitó a predicar a su congregación. No sé si me va a volver a invitar alguna vez más, pero ¿sabes lo que me alegré? Que ese día yo conversé con su hija y me contó que ella no podía tener bebé y después de 10 años yo le había soltado una palabra profética. Me dijo, aquí está el fruto de esa palabra profética. Cuando Dios abre en el milagro creativo algo que para los hombres es un imposible.
Mi Dios hace lo imposible y yo lo posible. Haz lo que está a tu mano. Y lo que tú no puedes enfrentar, di, papá, aquí solamente operas tú. La dimensión del cielo. Por eso que es importante estar en el reino. Si tú estás en el sistema del mundo, tú vas a vivir angustiado. Vas a vivir con temores. Vas a sentir que la vida no tiene sentido como ministro. Te vas a quejar de los hermanos. Yo contaré algo que es importante. Un día yo le decía al Señor, yo tengo un problema en cuanto a pedir dinero. Entonces yo un día le decía al Señor, ¿por qué tú me hablas a mí y no le hablas a la congregación de dar? ¿No le hablas a ellos personalmente? Y el Señor me dice, no, si yo le hablo. Y yo no tengo esos ofrenderos pentecostales. No, yo tengo un cajón, hermano. Un baúl. Y yo, ¿cómo lo hago? El Señor me dice, déjalo ahí en el altar y adora. ¿Sabe qué? Fue tan maravilloso el respaldo del Espíritu Santo que cuando terminamos de predicar y decimos vamos a adorar, los hermanos empiezan a pasar solos. Y desde ahí en adelante nunca más pido ofrenda, sino que siempre digo vamos a adorar. Un adorador siempre está consciente de lo que va a dar al Señor, porque lo primero y lo mejor de lo primero siempre es para Él. Un pastor de la Argentina que vino, estuvo con nosotros, él se sorprendió, me dijo, Samuel, tú no pides ofrenda, pero la gente da. Digo, sí, porque ellos son adoradores. El concepto cambia. Hay tradiciones que nos han robado la bendición. Y lo bueno es que la gente da de acuerdo a cómo Dios le ha prosperado. No hay una exigencia, no dan por necesidad. Y yo digo, wow, Señor, me vuelves a sorprender. Eso quiere decir que yo tenía una idea preconcebida, lo que me enseñaron, lo que aprendí por modelos. Usted todo lo que hace es por modelos. Sean buenos, malos, regulares, como usted quiera llamarles, pero son modelos de aprendizaje. Pero ahora usted estaría dispuesto a desechar o se va a quedar convencional de la misma manera. Yo le voy a contar algo muy personal. Cuando era niño, yo veía siempre los autos de carrera y deseaba en mi corazón tener estos autos que se podían deslizar. Se me olvida el nombre. A fricción. Gracias, amado. Y cuando llega Navidad, me llega un Audi Mini a fricción. Y yo era el niño más contento que podía existir en la vida. Cuando tuve dinero para comprar un auto, adivine qué auto compré. Un Audi Mini. Porque esa idea de la sensación que me provocó este Audi Mini cuando niño, que era fricción, lo repliqué. E incluso, paradójicamente, que me vendió el auto era exactamente el mismo color del que yo tenía cuando niño. Y yo me sentía adulto como un niño. Pero como era de segunda mano, usted sabe cuando hay un auto más o menos ya viejito, ¿qué le pasa? Que empana cada 2 semanas. Y había gente que se burlaba de mí. Incluso algunos me pasaban hasta el encendedor y me decían, Samuel, quémalo. Y yo un día en la conversación con el Señor le digo, Señor, ¿por qué yo tengo que tener un auto que no sea en las condiciones óptimas?
Y eso me vuelve a hablar. Me dice, porque no lo has pedido. No lo has pedido. O sea que muchas veces, a veces hay cosas que no hemos conversado con el Señor y nosotros las damos por hecho. Entonces digo, bueno, y ahí uno se coloca como espiritual. Bueno, si es la voluntad de Dios, no sé si a usted le da sentido, si es la voluntad de Dios, esto se va a provocar. Y de repente aparecen las publicidades llegándome. Hoy día parece que los celulares te leen de las conversaciones. Y empezó a llegar publicidad. Autos para allá, para acá. Se está parando el apóstol. Es peligroso cuando se para el chiquitito. Ahí leí esa parte no verbal. Dame 2 minutos, Manuel, y terminamos. ¿Me permites o no? ¿Sí? Pero de verdad. De corazón, ¿cierto? Y de repente veo un auto, un Accent, pero el modelo no me gustaba. Y me iba a comprar un Toyota. Y en un momento aparece el nuevo Accent, un modelo súper lindo. Y yo cuando vi ese auto le digo, Señor, ese quiero. Ese quiero. Entramos a la oficina, una oficina elegante, así que tú te sentís Hotel 5 estrellas. Te dan hasta cafecito. Y empezamos a conversar. Cuánto tiene, qué no tiene, y llegamos a negociar. Pero sabe que ese auto después, no pasaron ni 3 años, y un pastor con la misma necesidad me dice, Samuel, quiero comprar un auto, pero no nos da las finanzas y todo eso. Yo digo, ¿sabes qué? Yo te vendo el mío. Con 3 años de uso, nuevo. Y fue el apóstol Patricio Sánchez que me lo compró. Y como había sido bendecido yo, le digo, Patricio, mira, ¿cuánto puedes pagar? Y Pato me dice, mira, me da la cantidad. Ok, está bien, llévatelo. Fuimos a hacer hasta la transferencia. Pues yo sabía que Dios iba a tener la segunda puerta. Y hasta el día de hoy, sus hijos, los hijos de Patricio, disfrutan ese auto. Porque no estaba roñoso, no estaba mal estado. Es como, a mí me da una pena cuando alguien regala algo, hermano, y da una chaleca sin manga, o da zapatos rotos. Yo digo, eso no es dignidad. Eso no es amar a alguien. Es hablar de miseria. Y Dios no es para eso. Mi Dios no es miserable. Para poder alcanzar todo lo que Dios necesita que transformemos, no solamente es la transformación del pensamiento, sino que además debemos activarlo a través del poder de la oración, que es el elemento vital para nosotros. Porque la oración es la que es la llave de todas las cosas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, la dimensión del cielo es mayor a mi dimensión, claramente, y Dios me está diciendo, usa esta estrategia y pruébame, mírame, porque yo te quiero sorprender. Y a veces nosotros no nos dejamos sorprender porque nos quedamos sentados esperando que otros accionen a favor mío y a lo mejor que me vean con cara de pena. Pero Dios no quiere eso. Tienes que tener la mirada de un hijo de reyes y señor de señores. Y cuando tú estás sujeto a principios, las promesas se van a adherir a ti. Y estas bendiciones te alcanzarán, dice Deuteronomio. Estas bendiciones, las bendiciones te alcanzan. Tú no debes correr bajo la prosperidad ni la bendición de Dios. La bendición de Dios te persigue. Segunda cosa que tenemos que hacer, tenemos que incorporarnos a esta comunidad de fe, alentarnos uno a otro. A veces
Hay algunos que tienen un entendimiento más sesgado de la gracia de Dios. Algunos creen que Él nació para sufrir. Yo a algunos le aconsejaría entonces váyase a la iglesia universal y pare de sufrir, porque no han entendido el evangelio del reino. No han entendido que Dios es el que te añade, el que te bendice, el que está dispuesto a dar todo por ti porque lo dio en la cruz. Y en la cruz dijo no solamente para la salvación, sino para restaurar todas las cosas. Y lo primero que va a restaurar va a ser tu mente, porque tu mente es la que te limita a ver a Dios. Ya no vas a estar peleando por alguien si da o no da, si te diezma o no te diezma, porque el llamado te lo dio Dios. Y Él va a responder frente a lo que tú estás haciendo. Yo en mi historia pastoral, Ramón está presente, yo vi el sufrimiento del obispo, remendaba zapatos, vivía en pobreza. Yo ni llorando voy a ser pastor. Porque la escuela me decía, aquí estáis seguros en el sufrimiento. Claro, si no había que ser muy viaracho. No había que ser súper dotado para no ver, ¿cierto? Aquí no, yo no sirvo para esto. Pero en un momento el Señor empieza a hablarme, a seducirme y me mete a este tema que por mi decisión yo no hubiera gustado. Se lo digo honestamente. Porque siempre creo que hay personas que califican mejor que uno. Que hay otros que tienen las habilidades potenciadas más que uno. Pero el Señor me dijo, yo te necesito a ti. No necesito tu dinero, no necesito tus habilidades, te necesito a ti. Y después vamos conversando, después te enseño a cómo yo funciono. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y eso nos cuesta entender, porque hemos sido dotados de muchas instrucciones. Dame 2 minutos más, Manuel. Aunque no me dejes predicar en otra ocasión, está bien. Esta comunidad de fe, Proverbios 27, 17. Hice más de lo que tenía que haber hecho en realidad. Pero me fui en la profunda, como diría alguien, ¿eh? En la profunda. Me quise colocar maestral. No soy maestro, por si alguien me acusa que usurpé un lugar que no me corresponde. ¿Qué dice Proverbios 27, 17? Esta palabra es dura porque a veces nosotros vamos a tener que rozarnos con alguien. Pero si tú tienes una identidad clara en Dios, yo siempre digo, si yo tengo un cuidado, aquí está mi amigo Harold, mi amigo Harold es sparring. Yo lo amo, lo respeto, lo cuido, como él también a mí. Y yo a lo menos, él dice que me ha soportado 20 años, yo digo, yo lo he amado 20 años. Pero más de alguna vez nos tocamos con diferencia y tuvimos que ser hierro con hierro, abusarnos. No estoy de acuerdo contigo, Daniel, pero yo te amo. Nuestra conversación no tiene que ver con tu persona, sino con tu pensamiento, que podemos llegar a un acuerdo. Esa debe ser una identidad clara como hijo de Dios. Porque yo lo que quiero es que cada uno contenga la bendición plena de Dios. A mí me gusta mucho el pensamiento de Luther King, ¿usted lo conoce? Y él parafrasea una palabra en inglés, I have dream, y dice, yo tengo un sueño. Yo también tengo un sueño. Que todos nosotros tengamos un gran avivamiento. Que cuando me tope contigo, tú me digas, como Jesús le dijo a Juan, dile. ¿Qué dijo? ¿Qué más? Dile. ¡Wow! La gente entra sola porque quiere ver a Dios glorificándose a través de tu mano. Los milagros son para todos,
Las señales siguen a los que le creen. Yo amo los milagros. Yo amo la gloria de Dios cuando desciende sobre alguien, cuando una palabra profética se cumple sobre alguien. Yo amo eso. Amo que el poder de Dios se desate por alguien, a través de alguien, y que Dios sea grande a través de él. Yo quiero que se ponga en pie. Y yo no sé si alguien necesita el favor de Dios. Necesita que algo se suceda en forma inesperada. Yo quiero que pasen para acá. Los que crean a esta palabra, o los que necesiten una palabra direccional. Yo sé que a veces nos cuesta eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestro yo lidia. Si yo paso va a ser signo de debilidad. No, es símbolo de grandeza. Es símbolo de grandeza de Dios. Mire, el otro día, aquí está Enrique de testigo, conversamos con alguien que está recién tratando de incorporarse al Evangelio. Y él dice, no sé si todavía aceptar a Jesús. Y el otro día me pidió que orara por él. Y oramos con el pastor Hugo que trabaja en el área del circo. Lo tomé de su mano y oramos. Y digo, tú te vas a acordar de lo que yo dije. Al otro día me llama, porque Dios había respondido a lo que él necesitaba. Y si alguien no me cree, lo tengo grabado. Hoy día me dijo que quiere almorzar conmigo porque quiere conversar conmigo. ¿Sabe lo que yo estoy haciendo? Acercándolo al reino. Yo le había dicho al pastor que cantáramos el Rey de Reyes, porque el Señor nos persuade, nos persigue con su amor. Pero no solamente a mí, sino a los que están allá afuera. ¿Y sabe cómo yo me sentí alegre? Porque Dios, a través de una palabra profética, lo está conectando al reino, porque vio a Dios. Levanten sus manos, ministros. Padre, vengo en tu nombre. En tu nombre, Jesús. Ese nombre que es dado por sobre todo nombre. Y bajo la autoridad del reino de los cielos, ato todo principado y toda potestad. Todo lo que ha intervenido en la vida de tus siervos y tus hijos. Y en tu nombre, Señor, desechamos toda obra del enemigo. Todo obstáculo que Satanás ha violentado desde la niñez. Amado Espíritu Santo, yo te pido la gran reforma. Toca a esos niños que están envueltos en estos adultos ahora. Y Espíritu Santo de Dios empieza a provocar esa ola gigantesca. Porque yo tengo ese sueño. Yo tengo ese sueño, ver un gran avivamiento desde Depaín. Que la gloria de tu nombre descienda. Espíritu Santo, llena de la gloria tuya. Que sean desatados. Cuando tú resucitaste a Lázaro, tú dices que mueva la piedra. Pero después diste una instrucción cuando él resucitó. Desatarle. Yo vengo en tu nombre a desatar todo lo que Satanás quiso abortar cuando niño. Cuando Satanás les mintió en su niñez. Cuando fueron maltratados, violentados, alejados de la paternidad del cielo. Espíritu Santo, todo espíritu de aborción, todo espíritu de orfandad en el nombre de Jesús es cancelado. Y el poder de tu gracia empieza a radicar poderosamente para destruir toda obra del enemigo. Porque tu palabra tiene el poder de transformación. El poder de tu palabra tiene el poder de impactar lo que yo no puedo hacer. Tu palabra lo hace porque escrito está. Porque escrito está. Desecho todo lo que vino sobre ti, Ramón. Todo ese plan abortivo que Satanás intentó provocar sobre ti. Y yo te potencio más. Yo imparto un poder del cielo mayor sobre ti. Para que seas usado en la gloria tuya, Señor. En la gloria tuya, impactando a esa gente que toca. Provee todos los medios necesarios. Oh, my socro brararase.
Muévelo, Señor, de la dimensión. Muévelo en tu reino. Él está hablando en el reino de los cielos, no en el sistema del mundo, donde dice que no alcanza, donde no hay. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen, y ya ahora, Señor, ordeno en tu nombre, Jesús, que sean desatados finanzas de gloria sobre este hombre de Dios. Y en tu nombre va a ser tu obra poderosa. Amado Espíritu Santo, toca a tu siervo. Llénalo de mayor gracia. Y a través de su sencillez, promuévelo más, Espíritu Santo. Tú amas un corazón que anhela tu presencia. Oh, my socro, papá. A veces te has mirado en menos, dice el Señor, pero tú no sabes cómo mueves mi corazón. Si cada uno pudiera tener el corazón que tiene este siervo de Dios. No veas tus limitancias. Ve lo que yo te he dotado. Lo que está en lo más profundo de tu espíritu y que quiere rebosar hacia afuera y explosar con un poder maravilloso del reino de los cielos a través de ti. Eres bendecido con toda bendición. Amado Espíritu Santo, glorifícate en tu siervo, en tu amado. Estás buscando respuesta, dice el Señor. Hoy tienes mi respuesta. Hoy hablo a tu corazón y todas las expectativas que no han sido cumplidas o suplidas por Dios. Así dice el Señor para ti. Yo te saco del lugar de la estrechez, yo te llevo al nivel donde quiero llevarte. Y hoy desato sobre ti el reino de los cielos, no en el sistema del mundo. Hoy día vas a operar bajo un nivel del reino de los cielos. Y el reino de los cielos contiene todo. Yo declaro, decreto y establezco esta palabra sobre ti en el nombre de Jesús. Así dice el Señor para ti. Yo me deleito en ti, en tu matrimonio. Yo me deleito en ti. Yo me deleito en ti, dice el Señor. Y te voy a promocionar de una manera de gloria. De una manera desmedida. Solo cree en mí. Solo anhela toda mi presencia. Y el peso de la gloria del Señor venga sobre ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendigo cada uno de tus siervos, Señor. Los que no han pasado por diferentes condiciones, pero el poder de tu gloria sea trayéndolo el gran avivamiento. Y podamos decir, Señor, gracias por el sueño que tú me has dado. Porque tú nos darás un gran avivamiento. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.